Muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Soy el doctor Francisco González Martínez, presidente del Colegio de Neonatólogos, y el día de hoy tenemos nuestra primera sesión del año y tenemos el honor y el gusto de tener al doctor Israel Palomo Pasos para darnos la sesión de manejo hemodinámico de las cardiopatías congénitas en los recién nacidos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho darse la oportunidad de estar este día con nosotros y podernos ayudar con este tema tan interesante. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Pues bueno, muy bien. Vamos a darle al tema en cuestión. Okay. Perfecto. Ahí estamos con pantalla completa. Ok, pues bueno, vamos a ver el tema el día de hoy de manejo hemodinámico neonatal de las cardiopatías congénitas. Una de las principales o de las primeras cosas que me di cuenta al abordar este tema es que la cantidad de temas que vamos a tocar o subtemas que vamos a tocar durante la noche el día de hoy, prácticamente cada uno de ellos podría ser un tema por separado, ¿no? O sea, podríamos hablar del manejo prequirúrgico, podríamos hablar del manejo postquirúrgico, podríamos hablar de aminas, podríamos hablar de hemodinamia normal, inclusive podríamos hablar de cardiopatía, o sea, manejo para cardiopatía específica, ¿no? Pero vamos a tratar de englobar todo esto y llevarlo a una manera en la cual sea práctico en cómo lo aplicamos nosotros o cómo vamos a ir adquiriendo nuevo conocimiento con respecto al manejo de las cardiopatías congénitas en el área de UCI, ¿no? Lo primero, pues estamos con esta definición, ¿no? Dentro de las generalidades, ¿cómo definimos la hemodinamia en el periodo neonatal, ¿no? En el periodo neonatal, la hemodinamia va a ser el funcionamiento normal del órgano blanco manejado por el sistema cardiovascular. La capacidad de la sangre de poder llevar ese oxígeno y la habilidad del cuerpo de autorregularse. Esto nos va dando la idea de cómo el sistema cardiovascular no es solo por sí mismo quien va a dar todo el reto hemodinámico, sino hay una serie de factores y conjunción de sistemas que van a estar participando de manera activa en cómo vamos a manejar la hemodinamia del paciente, ¿no? Lo primero que quise abordar es estas diferencias entre el corazón neonatal y el corazón pediátrico, que va a hacer que sea un reto particularmente especial el manejo hemodinámico del paciente recién nacido. Lo primero es que histológicamente sabemos que tenemos en el recién nacido células miocárdicas desorganizadas que van a ser menos compactas y eso va a hacer que haya más áreas de tejido no contráctil en el corazón neonatal. Eso también lleva a que tengamos estas áreas de tejido no contráctil, que haya más agua entre las unidades de contracción. También algo importante es que es altamente ineficiente como una unidad de llenado y de contracción. De ahí que decimos siempre que el cronotropismo es lo más importante dentro del paciente neonatal, ¿no? ¿Y qué es eso? Que tenemos una compliance ventricular reducida y al aumentar el volumen al final de la relajación o el volumen telediastólico, vamos a ver que hay una mala respuesta a la precarga. Ahorita vamos a hablar específicamente de cada una de ellas, ¿no? Y que es especialmente el neonato vulnerable al sobrellenado, ¿no? Eso va a aumentar el estrés de pared y la tensión de pared, el fallo de perfusión coronaria cuando el estrés de pared sea sobrepasado y eso indudablemente nos va a llevar hacia la falla cardíaca, ¿no? ¿Qué otra cosa va a ser muy importante? No solamente en su capacidad de contener volumen ni en su manera histológica, sino que también específicamente el corazón neonatal va a ser muy exigente del cuerpo, ¿no? Va a tener un requerimiento miocárdico muy elevado de energía a pesar de la glicólisis y la relación que existe entre la excitación y la contracción va a estar completamente alterada, ¿no?
Algo muy importante es que hay una reducción en los canales L, que eso va a hacer que va a ser más difícil la recaptación de calcio del retículo sarcoplásmico, y esto se va a ir alcanzando más o menos hacia las 3 semanas de vida. Entonces, creo yo que podamos abordar de manera muy correcta cómo manejar hemodinámicamente a un paciente. Lo primero debe ser cómo ver hemodinámicamente a un paciente, ¿no? Quise empezar con revisé varios artículos para esta clase, dándole una repasada a todo, y me encontré con este enunciado que me parece altamente interesante en este artículo del manejo individualizado del recién nacido, ¿no? Donde dice, la hipoperfusión severa puede permanecer clínicamente indetectada independientemente del grado de experiencia del médico, ¿no? Y aquí es donde vemos este enfoque que hemos llevado como intensivistas neonatales durante mucho tiempo, ¿no? Donde es un enfoque basado a la presión arterial, donde el primer punto clave que tenemos que tener aquí es que presión arterial no es igual a gasto cardíaco, ¿no? Ni a perfusión sistémica. Entonces, esto nos hace tomar una mala evaluación de la perfusión sistémica, ¿no? Entonces, al medir mal, al evaluar mal, tomamos malas decisiones con respecto a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en este artículo también nos menciona que una de las principales maneras en que podemos ir dirigido hacia el manejo de este paciente, ¿no? Es que tengamos la ecocardiografía transtorácica. Está el boom, todo este boom sobre la ultrasonografía en el manejo del paciente crítico, que está sobre todo habiendo cursos en todas partes, el POCUS y demás, ¿no? Pero sin embargo, también la tendencia dentro de nuestra área debe ser hacia la búsqueda de información objetiva para la toma de decisiones, y el ecocardiograma transtorácico es una excelente herramienta, ¿no? Es una medición instantánea y nos va a dar mucha respuesta en base a la fisiología. En este artículo que les estoy compartiendo, maneja muy interesante cómo podemos ver, lo primero que nos llama la atención, ¿no? De que, por ejemplo, si tuviéramos una presión sistólica aislada por debajo del percentil 3, patofisiológicamente es más probable que el volumen latido del ventrículo izquierdo esté disminuido, y por lo tanto las causas van a ser más dirigidas hacia un shock séptico, un shock cardiogénico, ¿no? Un ventrículo izquierdo. También, si solo vemos aisladamente una percentil baja de la presión diastólica, pues vamos a saber que fisiopatológicamente, si existe una mala relajación, existe unas bajas resistencias vasculares sistémicas, y esto puede ser por hipovolemia, por shock séptico, por vasoplegia, o inclusive por una fuga de flujo a través de un conducto arterioso, ¿no? Si invariablemente ambas están mal, pues de plano, este es un escenario alarmante, pues ahí tendremos que pensar en todo, ¿no? O sea, tenemos un mal volumen latido del ventrículo izquierdo, malas resistencias vasculares sistémicas, una disfunción sistólica, y pues ya de aquí puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, hablaba yo justo de que la tensión arterial no es igual a gasto cardíaco, ¿no? Entonces, para nosotros tener en cuenta que la tensión arterial va a depender de precarga, de gasto cardíaco y de poscarga. Muchas veces erróneamente tendemos a definir la precarga como si fuera una relación directa de volumen, cuando si bien no es tan completamente mal ese concepto, hay que tener bien en cuenta que la precarga se refiere directamente a la capacidad de la fibra cardíaca de distenderse a su máxima capacidad en respuesta, sí, a un volumen, ¿no? Y esto es algo muy importante tener en cuenta, ya que precarga no es un sinónimo tampoco de volemia, ¿no? El gasto cardíaco, pues que el gasto cardíaco se define como el volumen latido, el volumen de cada latido multiplicado por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la poscarga, que esto va a ser igual a las resistencias que ofrece el cuerpo posterior a la salida de la sangre del corazón, ¿no? Es decir, las resistencias vasculares sistémicas. Si tenemos una buena competencia valvular, claramente la tensión arterial se va a mantener. Cuando tenemos incompetencias valvulares ventrículo-arteriales, podemos tener grandes diferenciales de presiones sistólicas y diastólicas, ¿no? Y aquí les pongo la formulita de entrega de oxígeno, que es el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco, recordando que el contenido arterial de oxígeno es la hemoglobina por la saturación, por la capacidad de transporte de hemoglobina, que es 1.34, y la presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces, si bien el gasto cardíaco es una medida que es útil, es incompleta cuando tenemos una evaluación pediátrica o neonatal. ¿Por qué? Porque tenemos que también llevarlo a lo siguiente, al índice cardíaco, que esto es
el gasto cardíaco sobre la superficie corporal, ¿no? Y ya podríamos hablar inclusive del índice cardíaco volumen sistólico, que sería el índice cardíaco sobre la superficie corporal. Lo normal aquí lo tenemos de 30 a 70 mililitros por latido metro cuadrado, y esto es muy importante recordarlo, ya que el gasto cardíaco en su fórmula per se nos arroja los valores y factores de volumen latido por frecuencia cardíaca. Hay que saber también que esto es agotable, es decir, si nosotros eleváramos exponencialmente la frecuencia cardíaca, no tendríamos un gasto cardíaco más alto si tuviéramos 300 de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que el gasto cardíaco se ve interrumpido en eventos de taquicardia mayor a 180 o de bradicardia por debajo de 80 por periodos prolongados, ¿no? Esto no es de manera inmediata, esto es en periodos prolongados. Entonces, una de las mayores herramientas que podemos tener para poder nosotros fijarnos en tiempo real cómo va esa tensión arterial, ¿no? Es tener mediciones invasivas de la presión arterial y adecuadas interpretaciones de la curva arterial. Entonces, eso va a reflejar el volumen de eyección de la sangre y la elasticidad de las paredes arteriales. También nos habla, de acuerdo a cómo veamos esta onda de volumen-presión, de las contracciones rítmicas del ventrículo izquierdo que van a producir presiones arteriales pulsátiles, ¿no? La presión máxima generada durante la contracción sistólica es la presión arterial que podemos observar en la gráfica que está a un lado, y la presión mínima durante la relajación diastólica es la presión arterial, ¿no? Todo lo que se encuentra por debajo de la curva se considera como la presión arterial media. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues tenemos que conectar un transductor que sea capaz de detectar cambios de presión en un fluido a través de un tubo. Eso se detecta a través de un transductor mecánico que va a cambiar las señales a eléctricas, y esas señales eléctricas van a ser procesadas y presentadas de la manera que observamos aquí, ¿no? Entonces, esto es una medición constante y precisa que puede detectar cambios pequeños en tiempo real y que además va a reflejar una respuesta inmediata a nuestras intervenciones, ¿no? Algo muy importante cuando hablamos de intervenciones es que siempre hay que preguntarnos, ¿qué quiero lograr yo con mi intervención? ¿No? Quiero aumentar las resistencias, quiero bajar las resistencias pulmonares, quiero incrementar el cronotropismo, quiero incrementar el inotropismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la intervención? ¿Qué intervención vamos a tomar y qué esperamos de esa intervención para poder ser reevaluado, ¿no? Y también, pues claro, de manera muy, muy útil y muy, muy conveniente, pues podemos tomar muestras de la línea arterial de manera indistinta, ¿no? Cuando nosotros vemos la curva arterial, tenemos que desmenuzarla en estas partes, ¿no? La rápida elevación y descenso se refiere a la sístole, y la muestra dícrota que se encuentra ahí señalada se refiere al cierre de la válvula aórtica, ¿no? El descenso suave que observamos posteriormente es la diástole, y todo lo que es la tensión arterial media es el área bajo la curva. Entonces, sabiendo que la curva de presión arterial va a ser dependiente de estas señales, entonces sabemos también que las alteraciones del ritmo pueden provocar cambios en las curvas de presión arterial, ¿no? Un ejemplo de esto serían las taquiarritmias y las extrasístoles. ¿Por qué? Porque al haber un ritmo desorganizado no permite el llenado ventricular adecuado, y eso va a disminuir los picos de presión en el ejemplo que vemos. Aquí les traigo un video de un paciente postquirúrgico, como pueden ver, altamente inestable, que está alternando entre extrasístoles ventriculares, y vean cómo se presenta la modificación de la curva de presión arterial, ¿no? Inclusive es detectable en la doximetría de pulso. Entonces, esto es algo que siempre puede ser bastante alarmante en el momento del manejo de un paciente. Ahí vemos prácticamente 3 complejos distintos con la señalización de marcapaso, ¿no? Y esto nos lleva a esos cambios en el paciente inestable con respecto a su manejo, ¿no? Entonces también nos puede dar no solamente la escala de la presión nos da la idea de cómo se observa una curva, ¿no? Cuando tenemos presiones altas vemos un pico anacrótico alto, y cuando tenemos presiones bajas vemos un aplanamiento de la onda. También hay que ver que no sea una disfunción del sistema o que la línea se encuentre con sangre, entonces habría que lavarla y demás, ¿no? Y otra cosa importante, el pulso paradójico puede mostrarnos durante los periodos de inspiración una disminución de la presión sistólica de más 10 milímetros de mercurio, ¿no? También sería importante, nuestros monitores por lo general no lo traen configurado de entrada, hay que cambiarlo, que podamos medir la variabilidad de presión del pulso, sobre todo cuando tenemos eventos constrictivos que nos pueden llevar a este tipo de cosas, como la pericarditis, la hiperinfracirculación pulmonar o la disminución de volumen intravascular, ¿no?
Otro tipo de monitorización que esta siempre me parece que es de las más usadas y sin embargo de las más controversiales. Recuerdo alguna plática por ahí de la MEC donde mostraba el doctor Saúl Flores del Texas Children que prácticamente se hizo un estudio dentro de ese hospital donde se seguía a pacientes con oximetría durante cirugía cardíaca y sin oximetría y prácticamente el resultado era el mismo. ¿Por qué? Porque los resultados no eran en tiempo real, ¿no? Entonces, algo muy importante que vamos a ver más adelante es herramientas no invasivas que nos permitan medir en tiempo real los cambios regionales de saturación para poder tomar decisiones, ¿no? Pero regresando al tema, la oximetría del pulso es la medición no invasiva de oxígeno transportado por la hemoglobina y hay unas cuantas limitaciones, claro, ¿no? La anemia severa no nos permite medirlo bien, que existan interferencias con el aparato eléctrico, movimientos del transductor, una luz ambiental intensa, que haya mala perfusión, ¿no? Eso nos podría llevar a que ni siquiera se detecte la oximetría, ¿no? Entonces, podemos hacernos también de herramientas más invasivas, ¿no? Por ejemplo, la saturación de sangre venosa mezclada mixta que se puede tomar directamente en zonas como el ventrículo derecho o la arteria pulmonar, va a determinar la saturación arterial de oxígeno, el gasto cardíaco, la concentración de hemoglobina, y cuando estas variables son estables, esa se va a mantener y va a reflejar adecuadamente el gasto cardíaco. El rango fisiológico va a ser del 65 al 80%, y con esto podemos ir tomando otras ideas de cómo manejarla, ¿no? Otros elementos invasivos que podríamos usar para medir cómo está hemodinámicamente nuestro paciente es el lactato sérico, además de la saturación venosa que acabamos de ver. Y aquí les presento un par de referencias en donde encontraron que, por ejemplo, en el postoperatorio de cardio en el paciente pediátrico neonatal, cuando teníamos lactatos menores a 7.8 con una saturación venosa menor de 60, predecía hasta un 80% de mortalidad, ¿no? Y este otro, donde un paciente con un lactato que tiene más de 4.5 milimoles litro a su ingreso, es el mejor predictor de eventos adversos en el manejo postquirúrgico, ¿no? Pero ya llegaremos al momento de ver postquirúrgico. Entonces, cuando hablábamos de un método no invasivo que fuera una medición en tiempo real, me refería específicamente al uso de NIRS. Yo creo que el NIRS debe ser un aspecto en el manejo del paciente críticamente enfermo que debemos usar cada vez más, ¿no? Yo sé que existen limitaciones de acuerdo a pues, nuestros centros de salud que pudieran no tenerlo, pero cuando haya la oportunidad de tenerlo, yo creo que tenemos que empezar a acercarnos más a él y hacer gran uso de él, ¿no? Este es un método no invasivo que, como su nombre lo dice, ¿no? Se refiere a un espectro de luz cercano al infrarrojo de la espectroscopía, ¿no? Y va a medir los niveles de oxihemoglobina en un tejido por la transmisión y reflexión de esta luz cercana al infrarrojo. A diferencia de la oximetría de pulso, no busca una señal pulsátil, por lo tanto, un paciente que tenga malos pulsos también puede ser medido. Entonces, al ser un componente no pulsátil el que vamos a medir, va a estar en estrecha relación con la saturación de hemoglobina de los capilares venosos, ¿no? Y esto se puede aplicar a cualquier región del cuerpo, ¿no? Es decir, una saturación regional de oxígeno. Puede ser esplácnico, puede ser renal, puede ser mesentérico, puede ser cerebral, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos compartimiento venoso, como veíamos en la diapositiva anterior, pues prácticamente un valor del 70% tiende a ser lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones podemos tener? Pues el destete de oxígeno es una excelente indicación, la valoración de oxigenación tisular, que veamos cómo está la autorregulación cerebral en conjunto con la tensión arterial en los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, el seguimiento de un ducto arterioso, y pues lo que nos lleva también a la plática del día de hoy, pacientes con cardiopatía congénita, ¿no? Afortunadamente, en nuestro grupo lo hemos usado en cirugía cardíaca de congénitos, tanto neonatal como pediátrica, con buenos resultados y con una bastante facilidad para usarlo e interpretarlo, ¿no? También, pues no es exento de tener problemas el NIRS, ¿no? Si tenemos un paciente con anemia, con hipovolemia o hipoxemia o hipotensión, tenemos un paciente que es una medición inadecuada, ¿no? También cuando tenemos una elevación en el CO2 o hipotermia puede no reflejarse de manera adecuada, ¿no? Los valores de referencia se los pongo a continuación. Los cerebrales normales se deben encontrar entre 65 y 75%, pero también les dejo unos cuantos hepáticos, centrales, musculares, que más o menos se mantiene en lo mismo que debe llevar, ¿no? Aquí está este par de algoritmos. El primero de ellos, el más amplio, es de una revista de anestesia donde vemos la monitorización de NIRS durante la cirugía cardíaca, ¿no? Donde nos dice, se presenta una desaturación del cerebro, ¿no? Hay que checar que estén bien
los transductores. Si esto se define como un descenso de la medición que se mide minuto porcentual, se mide el NIRS, y de ahí checar la presión media, si está hipotenso, determinar la causa, si está bien la presión, ver cómo está la saturación y si hay hipoxemia, corregir la causa. Si tenemos una saturación normal, pues hay que ver cómo está la hemoglobina y si tenemos por debajo de 7,8, pues corregirlo de igual manera. Si tenemos hemoglobina normal, hay que ver cómo está la función cardíaca. Es decir, esto nos lleva a una toma de decisiones ordenada en un campo en el cual podemos hacerlo en tiempo real de manera muy objetiva, ¿no? La más simplificada la tengo del lado derecho, que también dice prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, hablando ya no de la monitorización, sino de nuestra intervención, encontré un par de artículos que me parecieron súper interesantes con respecto al uso de aminas y la comparación de aminas que usamos dentro del auxilio, ¿no? Entonces, lo primero que te dicen todos los libros, ¿no? El inotrópico ideal, ¿no? ¿Cuál es el inotrópico ideal? Mejora la función sistólica y diastólica, disminuye la poscarga, el gasto cardíaco mejora, favorable en la oxigenación miocárdica, mejora la supervivencia, no tiene efectos adversos, mejora la mortalidad, pero principalmente inotrópico ideal no existe, ¿no? Entonces, al no existir un inotrópico ideal, tenemos que valernos de nuestros conocimientos para combinar inotrópicos o lucitrópicos o inodilatadores de manera que sea lo más útil para nosotros, ¿no? Entonces, en un intento de revisar justo esto, quise poner los principales que usamos en las áreas, ¿no? Y ir comparándolos entre sí en las diapositivas posteriores, ¿no? La dopamina, que es una dosis dependiente, lo primero que hay que dejar muy claro, ¿no? Es que tiene efectos relativamente impredecibles, ¿no? Ya que no podemos determinar bien o no se ha podido determinar bien a través de años de estudios clínicos controlados, randomizados, cuál es la respuesta específica, ¿no? Sin embargo, se proponen estas, como todos pues, estudiamos y nos decían que había una dosis alfa, una dosis beta, pero más bien estos rangos han ido cambiando y les presento estas nuevas de este artículo del 2019, donde vemos que, por ejemplo, dosis bajas de menos de 5 microgramos kilo minuto va a estimular los receptores dopaminérgicos y esto va a inducir una natriuresis y una uresia aumentada con incremento del flujo mesentérico. Cuando ya pasamos a dosis medianas entre 5 y 15, vamos a empezar a activar los receptores beta ojo, siempre que hablemos de que activamos ciertos receptores, no quiere decir que dejen de activarse los anteriores que se estaban usando dosis más baja, simplemente que va a cambiar la predominancia, ¿no? Entonces, en este caso, entre 5 y 15, los beta 1 van a estar incrementando el gasto cardíaco a través del cronotropismo, ese es un efecto leve, y del inotropismo y la reducción de la poscarga. Sin embargo, a través de los receptores dopaminérgicos vamos a tener un incremento de la filtración glomerular y del gasto urinario. A dosis elevadas, por arriba de 15, ¿no? Van a aumentar las resistencias vasculares sistémicas por alfa receptores. Sin embargo, pues también van a aparecer los efectos adversos, ¿no? Va a haber un mayor consumo miocárdico de oxígeno, pueden haber arritmias, puede haber hipotiroidismo. Y muy importante que creo yo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? De por qué ser muy cuidadosos con el uso de dopamina, es la inmunoparálisis por un funcionamiento anormal en la agregación de los linfocitos T, ¿no? Sobre todo esto nos ha llevado, y ahorita vamos a ver unas encuestas que se hicieron en los pacientes en los médicos que manejan cirugía cardíaca. Prácticamente la dopamina es de las que menos usamos para cirugía cardíaca, ¿no? Y bueno, en este artículo que me pareció muy interesante el título, sobre todo, ¿no? Inotrópicos en recién nacidos pretérminos, a 50 años somos más sabios, sabemos más o estamos igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios comparativos entre la dobutamina y la dopamina, donde vemos que ambos incrementan el consumo miocárdico de oxígeno, pero también con la dopamina observamos vasoconstricción coronaria, ¿no? Y eso nos puede llevar a tener un menor gasto cardíaco, al aumentar el estrés de pared y la hipoperfusión secundaria, ¿no? En niños, la dopamina incrementa la presión sistólica de la arteria pulmonar, que también es un efecto altamente indeseable, así como aumentar las lesiones vasculares pulmonares en dosis mayores a 7,5 microgramos kilo minuto. Sin embargo, a pesar de todos los estudios que hemos tenido, la disponibilidad que hay de dopamina, no se ha probado la utilidad de protección renal con este medicamento, ¿no? Entre dobutamina y dopamina no hubo una diferencia real entre la función renal o gasto urinario después de cirugía cardíaca, y tampoco vimos que hayan resultados relevantes de su uso o positivos en cirugía cardíaca, ¿no? Los efectos sobre el gasto cardíaco y a órgano blanco siguen sin respuesta clara también,
y tampoco hemos observado con dosis más altas que exista una protección de las vasculares sistémicas. Al contrario, como decíamos, por los receptores alfa-adrenérgicos podemos ver un aumento de las reservas vasculares sistémicas, lo que puede atenuar su efecto inotrópico al oponerse a la salida de sangre del corazón, ¿no? La adrenalina es una catecolamina endógena que, claro, va a tener efectos dosis dependiente, ¿no? Cuando decimos efectos beta, efectos alfa, ¿no? Nos referimos a desde 0.05 a 0.1 microgramos kilo minuto, podemos ver un estímulo a receptores beta que va a aumentar la contractilidad, la frecuencia cardíaca y la reducción de la poscarga a través de vasodilatación periférica. Esto va a hacer que entre mucho calcio a la célula miocárdica y aumente el AMP cíclico. Va a tener un costo, claramente. Va a haber un incremento en el consumo de oxígeno y también a dosis más elevadas, por arriba de 0.1, vemos que hay una estimulación de receptores alfa-adrenérgicos, algunas literaturas dicen que por arriba de 0.2, y esto va a causar un aumento en las reservas vasculares sistémicas. Digo, si ese es el resultado o la acción que queremos que tenga, es un excelente medicamento, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en esta, como decía al principio, las diapositivas, en este enfoque basado en presión, ¿no? Presión no es igual a perfusión, y es lo que vamos a ver en todo esto, ¿no? Y aquí vemos estos estudios que nos arrojan justo eso, ¿no? Hicieron un estudio clínico aleatorizado en 41 recién nacidos pretérmino, en donde vieron y midieron mediante ecocardiografía el flujo de la vena cava superior y lo definieron como un flujo bajo por debajo de 41 mililitros kilo minuto, ¿no? Los dividieron en dos grupos de dopamina y de dobutamina, después de pasarles un bolo de volumen, se les inició el inotrópico y se observó un incremento mejor de la dobutamina en el flujo de la vena cava superior, pero no hubo una diferencia entre mortalidad y morbilidad, ¿no? En este otro estudio, donde hicieron una técnica de medición de xenón de cómo está el flujo cerebral, se administró dopamina 5 microgramos kilo minuto, y lo que les decía, ¿no? Incrementó la TA, incrementó el gasto del ventrículo izquierdo, celebraciones por todos lados, pero, ojo, no hubo cambios en la perfusión cerebral, entonces hay que ser muy cuidadosos con esta idea de la tensión arterial y perfusión sistémica. También se hizo otra comparación en pacientes pretérmino con shock séptico, en los cuales les dimos esta combinación de medicamentos, una contra otra. El gasto del ventrículo derecho y la frecuencia cardíaca incrementaron, pero el flujo órgano blanco tampoco demostró que tuvieron una mejoría, ¿no? Entonces, este último artículo de serie nos dice que en los pretérminos menores a 2 días, la tensión arterial y la uresis media horaria sí mejoraron, pero no hubieron cambios en el flujo mesentérico o la perfusión cerebral, ¿no? Entonces, en este artículo de los inotrópicos y los prematuros, nos hace muy claro que dentro de las unidades neonatales, la adrenalina no suele ser la primera opción de manejo inotrópico. Por lo general es el segundo o tercer medicamento que se considera en el manejo del paciente hemodinámicamente inestable neonatal, ¿no? Hicieron este estudio también, clínico autorizado, de adrenalina contra dopamina en pacientes menores a 32 semanas con hipotensión, y se encontró un incremento de la tensión arterial media en las primeras 96 horas, sin diferencia entre dopamina y adrena, pero la adrena incrementó la frecuencia cardíaca y los niveles de glucosa que requieren insulina. Entonces hay un puntito para lo que es menos de la adrenalina. Pero como decíamos en la primera diapositiva, el inotrópico ideal no existe. Entonces tenemos que usarlo de tal manera que sea a nuestro beneficio. El grupo de adrenalina también tuvo lactatos más elevados y mayor consumo de bicarbonato, ¿no? Sin embargo, aquí está la contraparte, la adrenalina sí incrementó el flujo de perfusión cerebral que fue medido mediante el NIRS, ¿no? La vasopresina, que ha entrado a mucho auge, la arginina vasopresina, sobre todo en cirugía cardíaca la usamos más últimamente, es un neuropéptido secretado por la hipófisis anterior que no va a tener un efecto inotrópico, o al menos este va a ser mínimo, ¿no? Y este va a ser por receptores B1 en la vasculatura y B2 en los túbulos renales, y en estudios observacionales no clínicamente aleatorizados de recién nacidos con hipotensión refractaria, mejoró la tensión arterial media, el gasto urinario y la frecuencia cardíaca sin aumentar el lactato, ¿no? En un estudio de Ríos, el doctor Ríos, vasopresina contra dopamina en la hipotensión de recién nacidos extremos con peso bajo extremo, incrementó la TA, pero la vasopresina se asoció a una reducción en el PCO2, a un incremento en el uso surfactante y a taquicardia. El efecto adverso más peligroso de la vasopresina, al ser un vasopresor, como su nombre lo dice, es la pobre perfusión de órgano blanco, ¿no? Pero algo que es muy claro en el artículo dice, o sea, sí, pobre perfusión de órgano blanco, pero el paciente ya estaba así porque está en una hipotensión refractaria a tratamiento, ¿no? Entonces, hay que tener con cuidado esta información. Algo que me pareció muy interesante que maneja este artículo, que es algo que
Yo creo que en todas las unidades de todo el mundo pasa, ¿no? Que la cinética de infusión en los recién nacidos, ¿no? Por lo general, este juega un rol importante y debe ser considerado. ¿Y qué es lo que pasa? Por lo general, cuando tenemos pacientes con aminas muy pequeños, donde nos vemos limitados al uso de volumen por su peso, tenemos infusiones continuas intravenosas con flujos muy bajos, ¿no? Entre 0.1 a 1 mililitro horas. Y esto hace que tengamos muchos volúmenes de espacio muerto. Entonces, ¿esto qué pasa? Tenemos un paciente con baja velocidad de infusión, con mucho espacio muerto, que va a tomar más tiempo a que inicie la acción del medicamento. Y no solo eso, sino que al punto de cuando ya lleguemos a un estado estable de acción a la dosis que queremos, va a tomar mucho tiempo también. Las dosis van a ser altamente variables e impredecibles después de cambiar la velocidad de infusión. Y a mayor tiempo de tener esas infusiones, mayor peligro. Muchos factores pueden influenciar esta velocidad de infusión, como los cambios en la presión hidrostática, la velocidad del flujo, la misma sustancia que estamos administrando puede cambiar esto si de repente es más densa, o el mismo compliance del sistema de administración de todo el tubo o de todo lo que es la línea hasta la bomba del paciente, ¿no? Desafortunadamente, pues no hay blancos y negros en lo que hacemos, ¿no? O sea, a veces tenemos que restringir el volumen y ni modos, pero al menos debemos hacerlo con la conciencia que puede tener estas repercusiones negativas el uso de volúmenes bajos de infusión, ¿no? Otro medicamento altamente usado, sobre todo en cirugía cardíaca, la milrinona, que es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3, tiene un efecto inotrópico positivo, que es algo muy importante, ¿no? Y un efecto lucitrópico, o sea, de que mejora la relajación sobre el miocardio, ¿no? Esto también hace que haya un efecto de relajación sobre la musculatura del vaso sanguíneo y que aumente la perfusión mesentérica. Va a bajar el estrés oxidativo miocárdico y también, este es lo más relevante, ¿no? Disminuye la incidencia de síndrome de bajo gasto postbomba de circulación extracorpórea y prácticamente es el inotrópico más usado en la cirugía cardíaca. Dosis de 0.75 a 1, ese también limitado a 1, tampoco es que tengamos más acción al irnos subiendo más, ¿no? Y el levosimendan, en lo particular, es uno de los que cardiología se basa más, sobre todo en pacientes que requieren manejo cada determinado tiempo, cada lapso. Se une a troponina C y esto incrementa la sensibilidad de proteínas contráctiles al calcio, ¿no? Este es un medicamento que no tiene down regulation, entonces no es de que se saturen los receptores, siempre va a ser útil. El efecto lucitrópico positivo es importante, también la relajación vascular. Y en adultos, cosa que no es así en niños o no se ha demostrado, o más bien se cree que es menor el tiempo, el metabolito activo en adultos dura muchísimo más que en pediátricos. No se recomienda una dosis de carga, definitivamente con este medicamento. Debe ser usado entre 0.05 a 0.2. Realmente la mayor parte de las veces lo usamos a 0.1, ya que por encima de esto hay demasiada vasodilatación y efectos adversos, ¿no? También se hicieron estudios de levosimendan contra el milrinona en pacientes neonatales que se sometieron a cirugía cardíaca y los pacientes que fueron usados con lucitrópico levosimendan tuvieron una mejor NIRS, una menor disminución de pH hacia la acidosis, menos hipercapnia, mejor saturación y menor consumo miocárdico de oxígeno. Este es uno de los que les platicaba, ¿no? Entonces, en este estudio, el PCICS, que es la Sociedad de Intensivistas Cardiovasculares Pediátricos a nivel mundial, ¿no? Decidió mandar una encuesta a todos los intensivistas cardiovasculares en el mundo. Encuestaron a 197 miembros en 62 centros en Latinoamérica. México no entra dentro de esta. En Asia, en Europa, en Estados Unidos. Y vimos que la milrinona es el medicamento inotrópico usado de manera rutinaria más frecuentemente en el 97% de los encuestados. La adrenalina, como sigue, por el 43%. De cerca la sigue la dopamina con un 36%. Y la dobutamina y la levosimendan se van quedando atrás, ¿no? Un 54% de los pacientes se les aplica esteroide previo a un bypass o una asistencia con ECMO o cualquier otra cosa como rescate. Y un dato importante, la vasopresina se usa prácticamente en un 44% de los pacientes. Aquí les dejo el cuadro prácticamente de las poblaciones que fueron, se hicieron estas encuestas de qué usan en su práctica médica profesional, ¿no? Y también se les preguntó, bueno, ¿cómo monitorizas a tus pacientes para la cirugía cardíaca? El lactato es el punto clave de la monitorización del paciente con cirugía cardíaca, seguido prácticamente
igual del examen físico. Después la saturación venosa intermitente en un 76% y la mixta continua en un 13%. Un 53%, la mitad de los encuestados, usa la ecocardiografía al pie de la cama de manera constante para la toma de decisiones y una cuarta parte de los entrevistados usa el NIRS para el manejo del paciente en cirugía cardíaca, ¿no? Y, pues bueno, la selección de fármacos para la mejoría del gasto cardíaco, la gente la fue tomando en base a la fisiopatología de la condición que tiene el paciente, la severidad del síndrome de bajo gasto postbomba y la medicación que ya se le estaba dando. 42% de los participantes deciden incrementar la milrinona o la adrenalina ante la disminución del gasto o asociar otro medicamento. Y bueno, esa es la parte que ya vimos ahorita, monitoreo, ya vimos aminas, vimos definiciones y demás, y ahora vamos al manejo prequirúrgico, y me basé en este artículo que tiene a bien a dividirlos en pacientes de 3 tipos o 4 tipos distintos que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, con esto en mente, las cardiopatías congénitas son la causa más común para la falla cardíaca en neonatos. Las cardiopatías congénitas críticas, o sea, con este apellido de críticas, son las cardiopatías congénitas que se van a asociar más a bajo gasto cardíaco y que van a requerir cirugía o intervenciones por cateterismo en el primer año de vida, ¿no? Aproximadamente esto va a representar el 15 a 20% de las cardiopatías congénitas, ¿no? Y eso es muy importante, las lesiones por cortocircuito o las cardiopatías de flujo pulmonar aumentado, que además son la mayor proporción de las cardiopatías congénitas, usualmente se encuentran estables en el periodo neonatal. Claro, todos hemos visto un conducto o una CIB que se descompensa de manera importante, ¿no? Sin embargo, por lo general se mantienen bien, va a depender mucho del tamaño del defecto, claramente, pero se mantienen bien principalmente porque las resistencias vasculares pulmonares se van a mantener elevadas y van a empezar a bajar hasta los 3 meses, aproximadamente 6 semanas, 3 meses, y es cuando empezamos a ver los datos de falla cardíaca congestiva, ¿no? Por lo general, los pacientes se suelen ir a casa, pero cuando son manejados dentro del hospital, pues es algo que ya sabemos todos, ¿no? La restricción hídrica intravenosa, los descongestionantes, diuréticos y demás, y el uso de inotrópicos para mejorar la falla cardíaca. Por lo general responden bien y suelen ser pacientes que podemos egresar a domicilio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las cardiopatías congénitas críticas, nos referimos específicamente a estos 3 grupos. A obstrucciones del tracto salida del ventrículo izquierdo, que se refiere a todo lo que afecta a la poscarga, ¿no? Estenosis aórtica, coartación, demás, que representa el 30-40% de los pacientes. En Yucatán, inclusive, tenemos una incidencia alta de ese tipo de pacientes, ¿no? La transposición de grandes arterias en un 30% y las obstrucciones al tracto salida del ventrículo derecho hasta un 20-30%. ¿Y cómo vamos a separarlas? Aquí les puse de esta manera a qué me refiero con cada una de ellas, ¿no? Las cardiopatías congénitas con un flujo sistémico dependiente del conducto, la estenosis aórtica crítica, la coartación aórtica y la interrupción del arco aórtico, se refiere a obstrucciones del tracto salida del ventrículo izquierdo. Y de otro lado, las cardiopatías congénitas con flujo pulmonar conducto dependiente, como la atresia pulmonar, que tiene el septum interventricular íntegro, el falote extremo, o la atresia pulmonar con CIB, que se tratan de un mismo espectro, la atresia tricuspidia con atresia pulmonar o estenosis y la anomalía de Epstein. También podremos separar por completo en su propio rubro a las cardiopatías críticas, donde no hay una adecuada mezcla o el shunt es inadecuado a nivel arterial, ventricular o atrial, donde está la transposición de grandes arterias, ¿no? Dentro de otros, podríamos poner a las conexiones anómalas totales venas pulmonares, que pues prácticamente es otro libro por completo, sobre todo cuando están obstruidas, ya que presentan un cuadro clínico y una fisiopatología muy particular, ¿no? El tronco arterioso común, con gran hiperflujo pulmonar, o el corazón univentricular, que yo creo que esas deben ser temas prácticamente de su propia plática, ¿no? Pues cuando hablamos de cardiopatías congénitas que dependen del conducto arterioso para mandar flujo a todo el sistema, ¿no? Pues como su nombre lo dice, pues tenemos que tener un ducto arterioso permeable. ¿Y quién es quien se va a llevar todo el trabajo? Aquí en las imágenes que vemos la coartación, ¿no? Vemos cómo si va a llevarse la sangre a todo el sistema a través del conducto arterioso, quien se lleva las de perder es el ventrículo derecho. Va a tener que llevarse la sobrecarga de todo el trabajo porque va a mandar flujo a los pulmones y además va a mandar flujo al sistema a través del conducto arterioso cuando hay obstrucciones, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que tengamos una falla anterógrada del ventrículo izquierdo, es decir, a nivel de los atrios vamos a tener más cortocircuito de izquierda a derecha
va a haber una oxigenación elevada en la arteria pulmonar y en la aorta descendente, porque el ventrículo derecho, pues, quien lo va a estar haciendo, ¿no? Y este cortocircuito izquierda-derecha va a elevar la oxigenación. Entonces, la cianosis no necesariamente tiene que ser detectable en este tipo de pacientes. De hecho, cuando tenemos pacientes dependientes de conducto para mantener el flujo sistémico, los síntomas principales y el más temprano que nos debe llamar la atención es la taquipnea, ¿no? El paciente, por lo general, se encuentra estable mientras tenga una adecuada perfusión sistémica. La estenosis aórtica, por lo general, da síntomas cuando es crítica en los primeros 7 días de vida y las coartaciones aórticas críticas, por lo general, las primeras 4 semanas, ¿no? Y estos pacientes, además, por lo general, siempre sospechamos primero de la sepsis, ¿no? Que es 3, 4 semanas. ¿Por qué? Porque es cuando se da el cierre anatómico del conducto arterioso. Y ese lo pone el artículo de manera muy graciosa, ¿no? De que es el paciente de viernes en la noche cuando no hay cardiólogo que se pone mal de manera súbita, ¿no? Entonces, además de sospechar sepsis, que siempre es lo primero, hay que pensar también en una cardiopatía congénita. ¿Y por qué, no? Porque si consideramos que los síntomas de la falla cardíaca congestiva son inespecíficos contra la sepsis, tenemos que pensar que un recién nacido con deterioro clínico en el primer día de vida, hay que descartarle cardiopatía congénita crítica, ¿no? Además de descartar la sepsis. Algo que decía sobre todo el artículo es que iniciemos prostaglandina E1 en dosis bajas y pone esto como entre comillas, nunca está mal. Sobre todo en el escenario cuando no tenemos un cardiólogo en el turno o tenemos que esperar al menos 24, 48 horas para ser valorado por un cardiólogo. Hay que darles el beneficio a estos pacientes, ¿no? Sin embargo, hay que ser cuidadosos con el uso y la dosis de la prostaglandina. Los puntos claves en este tipo de pacientes van a ser que tenemos que reabrir el conducto arterioso, primero una dosis alta y una reducción rápida cuando tengamos el efecto deseado a la dosis mínima indispensable, reducir el shunt de izquierda a derecha en un conducto no obstructivo y que sea derecha-izquierda para mantener el flujo sistémico, ¿no? Aunque suene paradójico, es lo que queremos, que haya de derecha a izquierda para que a través del conducto lleve sangre a todo el cuerpo. Hay que evitar mediciones inadecuadas que nos lleven a reducir las reservas vasculares pulmonares como una utilización inadecuada de demasiado oxígeno o hiperoxemia, ¿no? Y también hay que reducir las resistencias vasculares sistémicas sin comprometer la presión de perfusión. Esto mientras mantenemos una adecuada presión sistólica y diastólica. El oxígeno se debe evitar o solo administrar con el objetivo de mantener una saturación al 80% y que esto sea con una saturación venosa de oxígeno del 60%. Eso nos va a ayudar, sobre todo en la transposición de las arterias, a que el gasto pulmonar, el gasto sistémico, QPQS, se mantenga en 1, ¿no? Entonces también algo que tenemos que tener muy importante en los pacientes con cardiopatía congénita conducto dependiente a flujo sistémico es que cualquier paciente críticamente enfermo hay que descartar la hipovolemia, incluso si el paciente tiene disfunción ventricular y edema agudo pulmonar. Y no estoy diciendo que a todos, o sea, no, simplemente hay que saber cómo tomar esas mediciones. Si vemos un colapso de la vena cava inferior, tenemos bajas las PVCs y no tenemos otra explicación, pues tenemos que administrar líquidos con cautela. Digo, aún en el escenario más horrible, que sería un paciente con disfunción ventricular y edema agudo de pulmón. Entonces, siempre hay que descartar la hipovolemia. Sobre todo en corazones univentriculares hay que tener muy en claro que el gasto cardíaco no es QP diagonal QS, sino que al ser un solo ventrículo es QP más QS, ¿no? Ya que es un solo ventrículo quien lo lleva, aquí ya no hay gasto pulmonar y gasto sistémico, sino que es el mismo ventrículo quien lleva las dos cosas, ¿no? Y hay que ver siempre que tengamos un adecuado transporte, que tengamos una hemoglobina entre 12 y 14, y si no, reponerla. Y cuando tenemos disfunción mecárdica, siempre tenemos que ir primero con inodilatadores que aumenten el inotropismo y que reduzcan la poscarga como la milrinona, y siempre irnos con cautela con las catecolaminas, ¿no? Entonces también tenemos que estos pacientes, principalmente cuando son cardiopatías congénitas con flujo pulmonar, ahí estamos hablando ya de un flujo que depende del conducto hacia los pulmones. Ya no estamos hablando del flujo del sistema, ya terminamos de ahí, ¿no? Entonces tenemos que este paciente, su principal síntoma ya no va a ser la taquipnea como los anteriores, va a ser la cianosis el síntoma principal, ¿no? Sobre todo, algo muy importante a recalcar en la transposición de grandes arterias que se mezcla con este apartado de flujo pulmonar ducto dependiente, es que lo más importante en una transposición de grandes arterias es el defecto interatrial.
más importante que el conducto arterioso. El conducto arterioso por sí solo no es capaz de mantener una adecuada oxemia. ¿Por qué? Porque están habiendo circulaciones en paralelo, como pueden ver en la imagen. Si nos montamos en el eritrocito, ¿no? Llegamos a la aurícula derecha, pasamos al ventrículo derecho, pasamos a la aorta, pasamos a la aurícula derecha, ventrículo derecho. Y lo mismo pasa con el lado izquierdo. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pulmonar. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pulmonar, venas pulmonares. Entonces, estas circulaciones en paralelo, el hecho de que tengamos un conducto arterioso abierto, por sí solo no va a poder mantener una adecuada oxemia y flujo a los pulmones. Entonces, siempre recordar que en las transfusiones de grandes arterias el efecto intraarterial es nuestra principal prioridad y secundariamente el conducto arterioso. Sin embargo, hay que mencionar que el ducto arterioso ayuda al paciente que tiene una buena comunicación interauricular, ya que si nosotros tenemos un ducto abierto, eso va a incrementar el flujo pulmonar y va a contribuir a que haya un mayor cortocircuito de izquierda a derecha, porque va a incrementar la presión en el aurícula izquierda al incrementar el volumen de las venas pulmonares. Entonces, la comunicación interauricular es la más importante, pero se ve ayudada por el conducto arterioso en su fisiopatología. Sin embargo, el conducto arterioso por sí solo no es suficiente la mayor parte de las veces. Y pues bueno, siempre es importante que podamos reabrir el conducto arterioso, ya que va a ayudar a la comunicación interatrial, siempre con las dosis menores efectivas posibles de prostaglandinas. Siempre es importante decir que los ductos casi cerrados van a responder a infusiones de prostaglandinas de 0.02 y rara vez tan alta como 0.05 microgramos kilo minuto, y siempre debemos bajarnos a las dosis mínimas efectivas. La dosis profiláctica de 0.005 a 0.01 microgramos kilo minuto va a ser efectiva con baja incidencia en efectos secundarios, y sobre todo cuando no tenemos respuesta en centros especializados podemos poner un stent en el conducto arterioso o inclusive ya otras maniobras que manipulen el septum auricular, como vemos acá, un Rashkin, que es el balonazo a través del septum interatrial, o inclusive balones estáticos que nos permitan, o ya inclusive en estos pacientes que no se puede hacer bien, también los stents, ¿no? Ahora, para continuar, vemos que veíamos la TGA, el desequilibrio de las circunstancias paralelas. Entonces también hay que evitar administraciones inadecuadas de oxígeno, prostaglandinas excesivas y estas tendencias antiguas de paciente cardiópata, restríngelo, intúbalo, hiperventila, tenemos que evitarlas por completo, ¿no? Entonces hay que ser muy juiciosos y evitar ventilación mecánica convencional innecesaria, hiperventilación o, sobre todo, administraciones inadecuadas de bicarbonato, ¿no? Otras causas de desequilibrio en el paciente con TGA, por lo general el uso indiscriminado de catecolaminas por efectos vasopresores, y eso va a incrementar el consumo de oxígeno, ¿no? Y cuando vemos obstrucciones estructurales al tracto cerebral del ventrículo derecho, es decir, que estamos hablando todavía del tema de flujo pulmonar dependiente de conducto, por lo general, cuando tenemos una estenosis pulmonar o una atresia pulmonar crítica o este tipo de cosas, el corazón en su sabiduría busca maneras de autocompensarse, es decir, vamos por lo general muy probablemente a encontrar comunicaciones intracardíacas en la mayoría de los casos, el ducto arterioso abierto para mantenerse y la mayor parte de las veces también colaterales aortopulmonares que nos ayudan a mantener esa perfusión, ¿no? Todo el gasto cardíaco, al no poder salir por el ventrículo derecho, va a tratar de irse al ventrículo sistémico o mencionado artículo subarterial, ¿no? Y todo ese gasto cardíaco debe ir hacia el ventrículo sistémico, digamos, en una atresia pulmonar, sería vena cava, atrio derecho, ventrículo derecho, no hay salida hacia la pulmonar, regresa hacia atrio derecho y pasa hacia atrio izquierdo. Entonces, todo el gasto cardíaco debe ser dirigido al ventrículo sistémico a través de una comunicación interauricular de derecha a izquierda, y si es restrictiva esta comunicación, vamos a ver datos de congestión como hepatosplenomegalia, ¿no? Eso nos va a llamar la atención. Entonces, este paciente, claro que depende del conducto arterioso para tener buen flujo pulmonar, va a tener un estado hemodinámico compensado con una adecuada entrega de oxígeno. Y tenemos que evitar nada más prácticamente la cianosis crítica. Es como se define, como saturaciones por debajo de 60, la PaO2 por abajo de 25 o acidosis metabólica, ¿no? La meta terapéutica debe ser una cianosis que en un nivel que no cause daño somático o al desarrollo neurológico, ¿no? Y eso es la definición de cianosis crítica. Y el gasto cardíaco va a incrementar
con el grado de cianosis hasta que se supere el umbral anaeróbico. Entonces, esto es un enunciado por lógica. Rara vez la lesión se va a relacionar a isquemias o a daño cerebral, ¿no? Dependiendo de la severidad de la cianosis, también debemos administrar un reto de volumen generoso de 10 a 30. ¿Por qué? Porque con eso podemos abrir el conducto arterioso de igual manera. Entonces, algo muy importante es que la función pulmonar normal, ¿no?, nos puede ayudar a medir las saturaciones arteriales y venosas y nos puede ayudar a medir el QPQS con esta fórmula que les pongo acá, que ya todos conocen, ¿no? Que considerando eso, siempre nuestras metas de saturación postductal deben ser de 75 a 85% y esto va a generar una cianosis leve. Algo muy importante también es que existen métodos más allá de lo hemodinámico, es decir, ventilatorios e interacciones cardiopulmonares, que nos pueden ayudar a modificar las resistencias y el gasto a nuestro gusto, el gasto pulmonar sistémico. Es decir, las reservas vasculares pulmonares se pueden incrementar con PEPs altos, siempre y cuando haya complicancia normal. ¿Por qué? Porque el PEP va a incrementar la resistencia vascular pulmonar al comprimir las arteriolas interalveolares pulmonares y el PEP, el volumen pulmonar al final de la expiración, debe ser mayor que la capacidad residual funcional. Aquí en este cuadrito viene qué va pasando, ¿no? Si incrementamos el FiO2, van a disminuir las resistencias vasculares pulmonares, van a incrementar las sistémicas y el QPQS va a aumentar. Pero si incrementamos el CO2, lo contrario, prácticamente en todos los rubros. Si incrementamos el pH, una alcalosis, van a disminuir las pulmonares, van a aumentar las sistémicas y va a aumentar el QPQS y al aumento de PEP vamos a aumentar las resistencias vasculares pulmonares, no va a tener efectos sobre las sistémicas. Entonces, como no va a tener efectos sobre las sistémicas, las nuevas tendencias ya van más hacia el manejo específico del gasto cardíaco y no solo del PEP, ¿no? Y ahora sí, para enfocarnos a la última parte de nuestra plática, ya hablamos de manejo prequirúrgico de las cardiopatías, ¿no? Ahora vamos a hablar del manejo postquirúrgico. Lo más importante a tener en cuenta en el postquirúrgico de cardio es que existe esta entidad que se conoce como síndrome de bajo gasto cardíaco postbomba, en el cual tenemos que pacientes mayores de 5 kilos lo podemos definir como una fracción de eyección ventricular izquierda menor a 40% por Takels, que es una medición ecocardiográfica, o que tengamos un índice cardíaco por debajo de 2.5. Y en menores de 5 kilos, que es lo que atañe esta plática, una FEBI por debajo de 40, una TA en percentil 5 para sexo y edad, obviamente sinotrópicos aún, una anuria o una oliguria con un gasto urinario menor a 1 mililitro kilo hora sin diuréticos, un lactato sérico de más de 3.5 o bicarbonato de menos de 18 y un score inotrópico de más de 20, que ahorita vamos a ver la fórmula. Como ven, prácticamente estamos hablando, para quien ha manejado cirugía cardíaca, pues prácticamente todos los pacientes, ¿no? Todos los pacientes que son sometidos a bomba de circulación extracorpórea, y esto está directamente relacionado al tiempo de la duración de la bomba y a la ultrafiltración modificada que se hace, van a cursar con síndrome de bajo gasto postbomba, ¿no? Entonces, esto va a pasar entre las primeras 6 a 18 horas postbomba, pero no está exclusivamente dentro de esto, ¿no? Puede ser 24 de más horas, y por lo general va a elevar las resistencias vasculares sistémicas e incrementar las pulmonares hasta 40% por arriba de la basal, ¿no? Siempre tener en cuenta que la bomba, el principal órgano que va a afectar es a los pulmones, pero también se va a llevar entre las patas a los riñones, al mismo corazón por el síndrome de bajo gasto postbomba, y va a haber una disminución en los flujos. Entonces siempre hay que tener en cuenta que debido a la gran fuga secundaria de una bomba de circulación extracorpórea, debemos mantener líquidos totales prácticamente a 60% de los basales, ¿no? Y a eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. Cuando nosotros manejamos a un paciente postquirúrgico cardíaco, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos biomarcadores que nos van a hablar de la morbilidad y la mortalidad. Aquí marcados tenemos que cuando tenemos un radio de extracción de oxígeno entre 30 y 40%, prácticamente se va a estar incrementado, pero cuando estamos en 40-50%, prácticamente hablamos de shock inminente, y por arriba de 50-60% de índice de extracción de oxígeno, tenemos niveles de lactato elevado y prácticamente un choque ya presentado, ¿no? Cuando hablamos de predecir específicamente efectos adversos mayores, cuando tenemos una sangre venosa mezclada menor al 40%, con una sensibilidad bastante alta y todavía una especificidad más alta, vamos a tener efectos adversos en la cirugía cardíaca, y lactatos séricos por arriba de 8 va a predecir efectos adversos muy, muy altos, ¿no? De hecho, siempre va a ser peor el lactato que no lava versus el lactato alto que logra lavarse, ¿no? Entonces, es más peligroso un lactato persistentemente alto. Y aquí hablamos del score inotrópico,
Para la morbilidad y mortalidad, recuerdan, a mayor score enotrópico, mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, como vemos en esta tabla, ¿no? Y este es el que nos propone Bernovsky para la dosis de dopamina, de dobutamina, de epinefrina, además, y en dónde entra, ¿no? Y vemos cómo a puntajes más altos vamos a tener, como tal, siempre más riesgo de efectos adversos. Muy importante saber que la mirrinona profiláctica en el paciente con cirugía cardíaca disminuye la incidencia y la mortalidad del síndrome bajo gasto postbomba, ¿no? Muy importante que la eficacia y la seguridad de la milrinona, el síndrome de bajo gasto cardíaco va a afectar a 25% de los neonatos y lactantes después de cirugía cardíaca, y en este estudio doble ciego de 238 pacientes entre dosis de 0.25 y 0.75 se fueron comparando, y se vio que altas dosis de milrinona van a reducir significativamente el riesgo de desarrollar el síndrome de bajo gasto postbomba comparado contra un placebo. Y el uso profiláctico de milrinona puede mejorar la función cardíaca y disminuir el riesgo de mortalidad, ¿no? Muy bien, pues por mi parte, eso sería todo. Quedo a disposición del auditorio. ¿Algunas preguntas? Buenas noches. Algunas preguntas por aquí. Te las leo. Te las leo o la puedes leer. ¿Qué es tan cierto es que el retorno venoso anómalo diafragmático con obstrucción severa del retorno venoso es la única o de las pocas urgencias cardiológicas quirúrgicas en el primer día de vida? Pregunta el doctor Alfonso Díaz. Alfonso, buenas noches, gusto de leerte. Sí, efectivamente, como decía en la plática, ¿no? Pues hablar de conexión anómala de venas pulmonares es otro rubro por completo, ¿no? Prácticamente no entra dentro de estas definiciones más generales. Y sí, definitivamente, con las conexiones anómalas hay que tener algo bien claro. Pueden ser supracardíacas, intracardíacas e infracardíacas, dependiendo de dónde se encuentre el colector. Y sí, efectivamente, las que más susceptibles son a que se obstruyan de manera que nos dé un paciente con un peor estado hemodinámico son las infradiafragmáticas. Sin embargo, algo muy importante, aunque si bien pudiéramos hablar de primer día de vida de cirugía y todo, yo creo que hay que tomar con reserva esto. ¿Por qué? Porque inclusive en muchos de los centros, y veía yo esta plática, estaba el doctor Bernovsky, estaba en unos consensos sobre cuándo operar al paciente neonatal. ¿Por qué? Porque si tú metes un paciente altamente inestable, con malas condiciones hemodinámicas, tienes una alta probabilidad de un peor postquirúrgico. Entonces, lo que se debe lograr en la medida de lo posible es que puedas manejar al paciente, estabilizarlo lo más posible antes de entrar. Por ejemplo, una de las cosas que decían de las infracardíacas, al ser urgencias absolutas, claro, sin embargo, dejarlo bien claro, mejorar las condiciones hemodinámicas del paciente en la medida de lo posible antes de que entre a cirugía para tener mejores resultados a largo plazo. Muy bien. Pues realmente solo veo felicitaciones para el doctor Palomo. Bueno, yo creo que de manera oficial podemos dar por concluido esta sesión. Doctor Israel, muchísimas gracias por su amena plática, la verdad muy interesante. Creo que todos nos llevamos muchos conceptos y muchos tips para nuestra práctica, mucha información para nuestra práctica diaria, clínica. Esperamos contar nuevamente con su participación con nosotros. Realmente nos daría mucho gusto seguir contando con su presencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Doctor, ¿alguna palabra? Bueno, muchísimas gracias por su invitación y completamente dispuesto a seguir platicando de esto que nos apasiona tanto, que es las cardiopatías congénitas, ¿no? Perfecto. Doctor, pues nuevamente muchas gracias a todos los
participantes, que tengan una excelente noche. Les agradezco de manera muy alegre de haberlos tenido con nosotros. Que tengan buenas noches.